En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper El fascinante. cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Realmente no sabemos. No sabemos. No sabemos. Quiero saber Pero más. quiero saber Pero más. quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chumik Morales, host y productora del programa. Y hoy le estaré entrevistando a la doctora Patricia Soto y Casa, quien es profesora e investigadora en el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo. A lo largo de nuestra conversación hablaremos de la neurociencia social, el neurodesarrollo, los trastornos del espectro autista y los precursores del desarrollo social, que son temas que explora la doctora Soto y Casa con sus investigaciones. Muy bienvenida al programa, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jessica, a ti por la invitación. Estoy muy contenta de tener esta oportunidad de poder difundir lo que es la ciencia y hacerlo en español. Es muy valioso para mí, así que A mí también, agradecida, muchas gracias. ¿no? Agradecida para ti de esta visita, así es que estoy muy contenta de estar aquí contigo hoy día conversando. Por supuesto. Bueno, empecemos con cómo se enamoró de la ciencia, ahora que las dos estamos hablando y yo tengo mis pasiones y tus pasiones y quiero saber más sobre qué hizo que empiece por la psicología, porque Sí. me había dicho que primero fue psicóloga por un buen tiempo Sí. y después se cambió a neurociencia. Sí. De hecho, sigo siendo psicóloga. Ok. Yo estudié mi pregrado. Acá en Chile se llama pregrado cuando tú terminas tu educación media, tu educación del colegio, de Ajá. la escuela, y entras a estudiar una carrera profesional o técnica. Y yo siempre supe que quería, o sea, cuando pequeña quería ser profesora, luego, pero desde siempre sentí pasión por entender al otro. Perdón. Y nada, de ahí entré a estudiar psicología como pregrado, como mi profesión de base, y ejercí como terapeuta y sigo haciéndolo durante todo este tiempo. Wow, qué Yo bueno. estudié a mediados de los años 90, así es que llevo, no sé, 20 años de terapeuta y de psicóloga. ¿Qué clase de, no sé si hay especialización? Sí, Ok. sí, dependiendo de las universidades, tú podías obtener un título o no con especialización. Ok. En mi universidad, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, tú ejerces, o sea, tú te titulas solo de psicóloga y el último año, sin embargo, no con una especialidad, no con psicóloga clínica o educacional o comunitaria o laboral, que pueden ser las distintas alternativas, sino que en la universidad donde yo estudié, el título que obtiene a mediados de la carrera es de licenciada en psicología y luego como psicóloga y nada, pero el último año tú puedes entrar y eliges si es que quieres adultos, niños, clínica, laboral, y yo elegí clínica adultos. Ah, ok. ¿Cuántos años dura eso? Eso es un año. Pero año. Toda la carrera duran 5 años. 5 años, 5 ok. años. Ok. En el último año se hace esta especialización. Yo elegí psicología clínica adultos. Ok. Así que me formé así. Pero en mi práctica clínica, que fue en el Hospital Psiquiátrico Holvix Barat, yo hice mi práctica también en adultos, pero estaba también en la unidad de formación de unidad familiar. Entonces, desde siempre trabajé con adolescentes, con grupos de familia. Claro. Y luego ya cuando me titulé y ejercí como un buen tiempo como psicóloga de adultos, pero rápidamente empecé a atender a adolescentes y me empecé a enamorar de la juventud, digamos, de lo que Sí. significa eso. Yo era muy joven también. Y de ahí naturalmente empecé a recibir niños. Siempre me gustó el trabajar con niños, pero yo creo que suele uno tener cierta cautela o quizás
temores de cómo lo voy a hacer y no puedo hablar con los niños, tengo que jugar y cómo obtener lo que para el adulto se obtiene en el lenguaje, Claro. con el niño a través del dibujo, del juego. Entonces eso Sí. suele ser un poco Bueno, a atemorizante. los 3 niveles es completamente diferente la manera que uno se comunica. Cuando Sí. yo hablo con adolescentes, me acuerdo, no fue tan, tan lejos mi adolescencia, Sí, pero- pero me acuerdo que, no sé, siempre hay como un monólogo interno como, ay, no me gusta esto, y quiero salir de acá, tengo ansiedad, lo que sea. Entonces, pues, también cuando era niña, era como, bueno, mi atención no se iba a quedar en un lugar por mucho tiempo. Exacto, Entonces, exacto. qué hermosa experiencia que pudo a los 3 niveles trabajar. Sí, Sí, sí. Yo también creo que mirando hacia atrás es muy especial haber podido hacer todo eso. Y nada, y de ahí luego yo creo que deben haber pasado unos, no recuerdo, 6, 7 años quizás. Y a raíz de esto sentí que necesitaba mayor formación respecto del desarrollo. Entré a estudiar el magíster en psicología clínica infanto-juvenil en la Universidad Ok. de Chile. Para poder seguir trabajando con niños y adolescentes. Y bueno, siempre seguir trabajando con adultos. Y así fue. Fueron 2 años de estudio y donde hice mi tesis en autismo. Ok. Ahí hice mi tesis en autismo. Yo quería hacerlo en psicosis infantil, mi tesis. Ni sabía que había psicosis infantil. O bueno, hablemos de las dos cosas. claro. Primero, psicosis infantil. ¿Qué es eso? O sea, son trastornos del sentido de juicio de la realidad. Ok. Es decir, todos sabemos que existe una diferencia, por ejemplo, en términos bien simples, como entre el sueño, la fantasía y la realidad. Por supuesto que desde el constructivismo uno podría decir, bueno, ¿qué es la realidad? ¿Cierto? Claro, Porque sí. se construye a lo Sí. Matrix, ¿sí? Pero claramente que hay ciertas pruebas de realidad y esas en alguna medida están teñidas y distorsionadas en algunos puntos. Wow. Entonces, quería investigar y aprender más de eso, pero al tratar de conseguir tutor de tesis, hablé con muchos profesores del magíster y algunos de ellos me sugirieron que era una línea un poco compleja, más controversial, quizás que no se sabía mucho, que era mucho mejor quizás esta otra línea donde Había más investigación. y donde también era importante quizás algunos fenómenos que en un primer momento, equivocamente por supuesto, se pensaba que el autismo era una especie de psicosis, ¿cierto? En un momento wow. se entendía como una esquizofrenia infantil, cosa que no es así, no es tal. Claro. Son dos cosas diferentes, si bien pueden haber comorbilidad, es decir, coexistir en algún punto, no es necesariamente así, pero se entiende que hay ciertas líneas que lo plantean de esa forma. Entonces, bueno, para no extenderme mucho en eso, sino que, y así fue que entré, yo no tenía idea de nada de autismo más de lo que algunas 2 o 3 clases que había tenido en pregrado. No era una época en la que tampoco se hablaba mucho y empecé a estudiar en la tesis de autismo y entendí que había esto que tenía relación con la mentalización y la teoría de la mente, que es esta capacidad de poder entender y predecir y comprender lo que el otro está pensando, lo que el otro las intenciones del otro, ¿cierto? Que es eso que quizás en el día a día uno piensa que es la intuición, como eso de cómo me adivinas o cómo sabes lo que me pasa. Claro. Y en verdad se lee desde el lenguaje corporal hasta la forma en la que uno entona, Claro. uno pronuncia las Los palabras. microexpresiones de la cara, Exacto, capaz. Ok. exacto. La forma en la que respondes o no respondes y lo que dices versus lo que quieres decir y así uno va leyendo lo que el otro está queriendo expresar y podemos predecir lo que viene después. Predecir entre comillas, porque Es muy como una difícil. causalidad social, Sí. que se me hace muy interesante porque eso justamente tiene que ver con lo que estoy haciendo ahora, pero se podría decir que hay como fallos entre saber qué causó esas cosas sociales. Por ejemplo, si pongo mi cara de tal manera, una persona con autismo no va a reconocer por qué, o sea, va a saber que, ok, creo que esa expresión facial tiene que ver con enojo o dolor, pero no sé por qué. Exacto, Ok. les es más difícil, Ok, pero ok. no solo eso, sino que además comprender
y reportar lo que ellos también están pensando, porque cuando uno lo hace, cuando nosotras estamos hablando acá, por ejemplo, y tú quieres expresarme una idea, también estás colocándote en mi posición de la forma en la que yo te podría entender mejor a ti, ¿cierto? Cierto, es Ya. como un theory of mind. Exacto. ¿Qué es Teoría esto de para la los que mente. no saben? Teoría de la mente es esta capacidad Ok. de poder comprender, es precisamente lo que estamos conversando, Ok, la capacidad de poder comprender el otro, pero además de poder entender distintos niveles de eso. Por ejemplo, si hablamos de alguien, nosotras ahora, Claro. entonces tú me puedes decir, ¿sabes qué? Tengo la impresión que esta persona me quiso decir que el otro que estaba pensando que, y eso que Ajá. a veces es muy confuso, pero que uno dice, ¿cómo lo puedo expresar? Tiene que ver con Claro. distintos niveles de esta capacidad. Entonces, pero es muy interesante porque se ha visto que existen formas de alguna manera de aprenderlo, no es, y tampoco para los seres humanos comunes y corrientes, no sé cómo decirlo, para aquellos que se les llama neurotípicos, ¿cierto? Tampoco es tan fácil. No, y nos equivocamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Sabiendo, conociendo a una persona bien, nos equivocamos por qué hicieron lo que hicieron Por o qué supuesto, está pensando. por supuesto, y también para nosotros Ajá. mismos es muy difícil, no es tan fácil decir qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo estoy sintiendo. Claro. Es muy complejo. Entonces, Sí. y cómo eso, si no lo identifico o me es difícil, cómo también te lo digo. Y no sé si te puede caer a todos los malos entendidos, Sí, las discusiones, o sea, como ya sabemos, no habría discusiones en el mundo si podíamos todos comunicarnos fantástico Claro, y leernos muy claro. bien. Y esta capacidad como de, que no es como precisamente adivinarnos, sino que de alguna forma tenemos que lograr entender que el otro quizás nos necesita comprender de cierta forma y qué esfuerzos tenemos que hacer para que el otro entienda. Y eso es un esfuerzo. Ujú. No significa que alguien autista no pueda hacerlo. Significa que requiere quizás de un mayor desgaste o mayor esfuerzo para poder hacerlo. Ok. Y muchas veces Más consciente. exacto. Ok. Y es muy, muy interesante porque se ha visto últimamente que hay un efecto de algo que se llama camuflaje, que es que tanto niñas como niños y también adultos autistas aprenden y finalmente terminan aprendiendo ciertas formas, ciertas miradas, ciertos gestos, pero que también nosotros lo hacemos. También nos comportamos. Por ejemplo, todas las personas se comportan distinto en ciertos contextos. Claro. ¿Cierto? Si hay un contexto más formal, uno sabe qué decir o qué no decir. Ajá. Si uno está con la familia, si uno está con la pareja, si estás con tu suegro o con tu suegra, es distinto. ¿Cierto? Claro. Y uno sabe de qué manera tiene que actuar en esas situaciones. De nuevo, aquellos que son autistas tienen esa capacidad también, y pueden hacerlo. La diferencia es que necesitan de un mayor esfuerzo, generan un mayor desgaste y finalmente tienen una repercusión importante en su identidad y en su ansiedad y en la angustia social que pueden sentir y se cansan. También es importante. Hasta yo me canso de estar Sí. alrededor de la gente Todos mucho nos cansamos tiempo. un poco, Ni sí. puedo imaginar cómo Sí. sería la experiencia de Sí. alguien que todo, o sea, hasta la forma de sentarse, de mirar, constantemente estar muy consciente de eso, sí, causaría mucha ansiedad. Y a veces también tiene relación con síntomas más de depresión, tristeza. Es complejo, es bien complejo. Y esto se ha visto que se da este fenómeno mucho más frecuentemente en mujeres que en hombres autistas. Y eso es lo que hace muy, muy difícil ¿Por qué? diagnosticar a mujeres. El y a fenómeno de hombres autistas. camuflaje. Sí, claro. Sí, claro. ok, Se ha visto ok. que... A ver, nos cambiamos de tema. No, pero tiene que ver. Sí, Nos vamos a volver entusiasmamos, otra vez ¿cierto? al tesis, pero Nos entusiasmamos muy rápido y bueno, suele pasar que bueno, de alguna forma es que es muy apasionante poder entenderlo y poder comprender lo que significa finalmente el cerebro social, el funcionamiento social, porque es algo que somos seres sociales, ¿cierto? Hay distintas personalidades, distintos rasgos, ¿cierto? Que se juegan en el día a día. Entonces, somos seres que convivimos con otros, pero necesitamos a otros también. Entonces, Claro, por eso claro. es tan relevante lo social. Ahora, yo creo que quizás es importante entender que el autismo implica y
tiene relación no solo con estos temas comunicacionales o podemos llamarlo dificultades, interferencias, diferentes maneras, ¿cierto?, de comprender el fenómeno de lo social. Sino que, y de comunicarse socialmente y de funcionar socialmente, sino que además aquello que está muy relacionado con el autismo es esta segunda dimensión. La primera es esta social y la segunda tiene que ver con intereses restringidos o conductas que son repetitivas, es decir, tienen ciertas rigidez y ciertas preferencias que son difíciles de modificar o que se convierten en algo que es muy, muy peculiar o particular o específico, que también dificulta muchas veces la interacción con el otro. Entonces, estos dos elementos coexisten y entonces hacen que la interacción social a veces sea un desafío mayor para ellos. Son personas que, y se ha malentendido mucho, hay una época y hay una línea en la que yo creo que es muy potente, donde las personas piensan que los autistas no sienten o sienten menos o no pueden ser empáticos y no, de lo contrario, o sea, pueden ser incluso, hay personas autistas que son muy sensibles y eso los desregula también, son muy sensibles al ambiente, pueden ser muy sensibles a distintas... Sí, eso, sensibilidad, ¿cómo se dice? Sensorial, sí. Auditiva, ¿cierto? Los sonidos o imágenes, o luces o el tacto, ¿cierto? Lo que se siente en la piel. Entonces, es algo que es muy, muy importante porque es un cerebro que procesa diferente. Entonces, es muy, muy importante comprender, porque de alguna forma muchas veces las familias, antes de recibir el diagnóstico o de comprender lo que ocurre, atribuyen que la conducta de su hijo o hija es un capricho, acá en Chile se dice como mañoso, que es como alguien que de alguna forma tiene ciertos gustos que son solo de ellos y que son caprichosos, desobedientes o que son consentidos, pero no es eso, sino que son procesamientos distintos y comprenderlos los valida, les permite estar mejor en el mundo, porque el mundo no tiene por qué ser un lugar que los fuerce a ellos a ser de ciertas maneras, sino que también podemos adaptarnos a distintas personas, a distintas... Si somos diferentes todos. Sí, somos ya. Sí, claro. Sí. Bueno, volviendo tengo algunas preguntas. Nos apasionamos rápidamente. Sí. Primero, quiero saber cómo, o sea, las diferencias entre mujeres autistas y hombres autistas y por qué las mujeres hacen más camuflaje que los hombres. ¿Será por la sociedad misma? Sí, claro. De hecho, es una de las líneas de investigación que estamos llevando actualmente. La estamos desarrollando con estudiantes de acá del doctorado, también en Ciencias de la Complejidad Social, que han sido un apoyo importante para todo el reclutamiento y análisis de datos. También estamos con otros doctores de acá del doctorado y también con psiquiatra infanto-juvenil y con neuropediatra. Bueno, y estamos con... Es que se necesita todo el equipo, eso es lo que yo siempre quiero decir, es si podríamos tener todo un equipo de cada médico y de clases científicos y vamos a avanzar mucho más, pero perdón. Cierto. Es que es necesario. Sí. Y es una línea que estamos llevando actualmente, de poder identificar aquellas características sintomatológicas que diferencian a un niño, niña o adolescente autista entre ellos, digamos, ¿cierto? De género. Entonces, es importante porque se ha visto tradicionalmente, históricamente, el autismo siempre se ha sabido que la prevalencia, es decir, cuántos casos, por llamarlo así, de cierta condición, ¿cierto?, se da en la población, se sabía, y los estudios epidemiológicos habían mostrado que por cada 4 niños había una niña autista, o mujer, me refiero. Pero se ha visto que esa prevalencia no es tan así. Y se ha visto que al parecer hay un subdiagnóstico de mujeres autistas. De hecho, creo que salió un paper de esto de MIT hace poco con el doctor John Gabrielli, que lo voy a dejar en la descripción. Sí, por favor. Sí, porque es tremendamente importante. Es algo que se ha visto hace unos años que se está levantando esto que es tan importante. Cuando uno estudia, en mi época, de hecho, cuando uno estudia autismo, lo estudias y tradicionalmente, si tú vas a la historia,
los primeros reportes, ¿cierto? Leo Kanner, qué sé yo, Asperger, describían niños, ¿cierto? Y mucho más hombres. Entonces, todos que nacimos y nos creamos, o sea, y aprendimos pensando que el autismo era aquel niño, niña o persona que estaba completamente desconectado del mundo, ¿cierto? Que no tenía lenguaje y que era hombre. Y eso hizo que de alguna forma uno también tuviera sesgos de diagnóstico. Se ha visto que de estas dos dimensiones, ¿recuerdas que decíamos que había una dimensión de ciertas interferencias sociales y otra dimensión de los comportamientos restringidos y repetitivos? Se ha visto que la primera de ellas, ¿cierto? La comunicación. Las mujeres tendrían mayor habilidad y compensarían de alguna forma. Y eso es lo importante del camuflaje. El camuflaje de alguna forma, y es más potente en mujeres y más frecuente en mujeres que en hombres autistas, es a diferencia de aquello que alguien neurotípico podría hacer naturalmente, en el autismo es como un fenómeno de compensación. Es tratar de ser de alguna manera, ¿sí? Por eso es por eso requiere mayor esfuerzo y tanto desgaste. Entonces, de alguna forma, lo que ha ocurrido es que particularmente en niñas y mujeres que tienen un desarrollo intelectual promedio o superior a la media, es decir, que no tienen ninguna dificultad cognitiva, es donde está la dificultad de poder diagnosticar en mucha mayor medida. Es decir, si tú eres mujer y además tienes un adecuado funcionamiento cognitivo, es menos probable que te diagnostiquen con autismo que si tienes una dificultad cognitiva. Claro. Si tú tienes una dificultad cognitiva, es más frecuente que tienen más similitudes con hombres, por lo tanto reciben con mayor frecuencia el diagnóstico. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, la diferencia tiene que ver con eso, principalmente con que tienen mayores habilidades comunicacionales o las compensan de mejor manera, por decirlo de alguna forma. Pero además lo que tú señalabas es muy importante respecto de lo cultural. Claro. Los comportamientos restringidos y repetitivos en hombres se ha visto que están asociados a, por ejemplo, preferencias con autos, ¿cierto? El objeto, o no suelen, qué sé yo, aquí en Latinoamérica, por ejemplo, es muy frecuente que los niños jueguen al fútbol, busquen a los amigos, ¿cierto? Claro. Y eso no es frecuente quizás en un niño. Va a ser una señal de alerta para la familia, va a decir, ay, algo está diferente, ¿cierto? Pero si una niña es más, comillas, tímida, ¿cierto? Eso ya hay una expectativa de eso. Claro. Exacto. Claro. Y se ha visto que estas preferencias más repetitivas y más restringidas en niñas pueden ser, no son necesariamente un autito, un, qué sé yo, algo dinosaurio, ¿cierto? Sino que son, por ejemplo, pueden ser, qué sé yo, las muñecas, las Barbies, qué sé yo, stickers, ¿cierto? Calcomanías que se dicen acá. Claro. Entonces, no te va a llamar la atención como familia. Entonces, suelen además ser diagnosticadas con ansiedad social, depresión, y si tiene menos amigas no es tan relevante, entonces consultan menos, y también al momento de llegar a los profesionales, nosotros mismos tenemos sesgos de diagnóstico. Claro. Y yo creo que ahí hay algo muy, muy, muy importante. Yo creo que todos los fenómenos también respecto del feminismo y igualar los derechos de hombres y mujeres son tremendamente importantes, pero creo que el desafío más grande es que nosotras mismas y los hombres también logren darse cuenta de los propios sesgos que tenemos. Debo confesarte que yo también aprendí el autismo en hombres. Entonces, para mí, yo no fui la que entendió o descubrió que hubiera diferencias en autismo en mujeres. Es algo que otros vieron antes que yo. Y yo tuve que aprender cómo hacerlo también. Sí. Entonces, como investigadores, como psicólogos, como terapeutas, como profesores, tenemos que darnos cuenta como mujeres, como hombres. Claro, ya los filtros que tenemos aprendidos, exacto, aunque no sean conscientes, que estamos filtrando nuestro mundo y la percepción que tenemos de otras personas, ya están pasando por esos filtros. Y ese filtro mismo tiene que cambiar a veces. Exacto, ese sesgo no es solo para otros. La cultura no está... Claro. No sé si te has dado cuenta que da la impresión como que la cultura estuviese afuera. Son otros la cultura. Y la cultura, bueno, cierto, cuando se habla de eso es no, nosotros los... Bueno, eso me di cuenta mucho
a través de mis amistades, relaciones con otras personas, que tengo muchas, siempre hablo así la cultura latinoamericana. Pero yo soy parte de la cultura latinoamericana y seguro que estoy impulsando cosas que también no son buenas, o sea, muy micro, subconscientemente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Cambiando un poquito, bueno, igual con el autismo, pero si usted me estaba hablando de que, por ejemplo, teoría de la mente. Sí. Y eso sabemos por el gran trabajo que hizo Rebecca Sachs en MIT, que hay como lugares especializados sí. por el pensamiento social, por decir. Sí. Y especialmente el RTPJ, Sí. que está en el hemisferio derecho, Sí. más o menos acá, Sí. que se ilumina, por decir, con el fMRI cuando uno piensa en lo que está pensando la otra Exacto. persona. Y yo quiero saber si en las personas autistas esos lugares no funcionan. Ok, creo que ahí tocaste un tema fundamental y de hecho es de alguna forma, en mi experiencia, el magíster luego yo seguí estudiando, ¿cierto? Y el magíster fue algo conductual, fue algo que pude trabajar con niños pequeños, preescolares, entre 3 y 5 años, pero fue algo conductual, fue algo de observar. Pero luego, a medida que seguí avanzando, pues yo estudié el doctorado mayor, o sea, nada, tenía 35, 36 años cuando entré a estudiar el doctorado. Entonces, Ay, muchas gracias por decirlo. Ahora ya sabemos que no tenemos que hacerlo de tal manera que no hay una trayectoria fija, que uno se va a la universidad cuando quiera. Exacto, Okay. exacto. Y fue algo, yo venía, no sé, de 15 años o menos, no sé, de estar como psicóloga, y en algún punto sientes que quizás por la forma en la que la carrera cuando yo la estudié no tenía no apuntaba, no había una perspectiva de biología o de neurociencias tan fuerte como hoy existe, ¿cierto? Es algo que ha ido surgiendo. Por lo tanto, yo probablemente estudié una psicología distinta a la que hoy se puede comprender. Entonces, más tarde empecé a darme cuenta, para nosotros en pregrado, ramos de neuropsicología o algo, o de psicobiología, o era como estudiar estadística, o sea, no teníamos ganas precisamente de estudiar biología. Es una carrera, tenía un sello mucho más humanista, más de la... Entonces, luego uno se da cuenta en la práctica clínica que necesitas, que hay un área que es fundamental, no puedes no entender, es algo, hay algo ahí y no son cosas distintas. El cerebro no es como decíamos, la cultura es algo afuera, no, el cerebro no es que esté dando vueltas. Sí, el comportamiento no viene no sé, de ningún lado, exacto. Claro. Y entender cómo se integran da luces de específicamente comprender fenómenos que quizás no se dan en la conducta, pero sí tienen un correlato o hay un mecanismo que está ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que ocurre, ¿cierto? Bueno, y ya luego eso hace que yo estudie el doctorado en neurociencia, de nuevo en mi casa matriz, así como en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Era un programa que estaba partiendo y bueno, agradezco en parte a los que creyeron que yo podía hacer este cambio desde la práctica clínica hacia la investigación, que si bien lo había hecho antes, era estudiar casi una carrera distinta, con todo lo que era neurobiología molecular, y etcétera, y análisis de imagen, etcétera. Y ahí es donde precisamente apunta lo que tú señalas, lo que quizás yo había podido ver y aprender en términos teóricos conductuales, tenía efectivamente había un mecanismo cerebral que estaba ahí y que hablábamos de que finalmente es lo que hace que sea diferente. Tal como tú dices, y efectivamente Rebecca Sachs, donde en el laboratorio donde yo pude estar ahí unos meses en pasantía doctoral, y el trabajo maravilloso que ella hace en la unión temporoparietal derecha, ¿cierto? Que es la que tú señalabas como la RTPJ. Está efectivamente, como tú dices, en el hemisferio derecho, ¿cierto? Es decir, la parte derecha de nuestro cerebro, y en este sector de acá que es parietal, ¿cierto? Que es esta parte de acá. Entonces, efectivamente se pudo identificar que cuando pensamos en otro, ¿cierto? O tenemos como esto de ¿qué estará pensando Jessica en este minuto? ¿O qué estará pensando la persona que está detrás de la cámara? Etcétera.
tal como tú dices, se activaba, ¿cierto? Esta zona cerebral, que es una área específica. Pero interesantemente se ha visto que no es solo un área, sino que hay redes. Más importante que, y suele pasar que uno tenga la idea de que en el cerebro hay zonas específicas anatómicas donde ahí está todo y todo ocurre. Pero eso no pasa en aislamiento. Hay una red y hay redes que están relacionadas. Y esa red asociada a esta unión temporoparietal también está en relación con otras redes frontales, es decir, la parte de adelante de nuestro cerebro. Claro, exacto. Claro. Específicamente el área de la corteza prefrontal ventromedial, ¿cierto? Que es como la parte de abajo de nuestro cerebro, como en la mitad, ¿cierto? Está conectada. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente se ha visto que cuando personas autistas hacen tareas en el resonador, ¿cierto? Resonancia nuclear magnética, que te meten a un equipo, ¿cierto? Donde, etcétera, etcétera. Hay un imán que puede ver el funcionamiento de tu cerebro y la estructura también. Cuando veían o leían, ¿cierto? Historias donde reportaban estados mentales de un otro, esa área no se activaba con tanta intensidad como en personas no autistas, ¿sí? Wow, okay. Entonces, viendo bien y pensando en lo que tú estabas preguntando, no es que no se active, sino que probablemente no se activa de la misma manera en que una persona no autista. Entonces, esto es súper importante. En mi investigación doctoral, en la tesis doctoral que hicimos precisamente pensando en los precursores del desarrollo del social y del cerebro social. Los precursores son estos, como llamábamos en inglés, como los building blocks, como cimientos, ¿cierto? Como ciertos bloques que van desarrollándose a medida que vamos avanzando en la edad, que son de alguna manera el preámbulo de aquello que van a ser funciones más complejas. Los precursores son conductas y funcionamiento muy simples, ¿cierto? Que luego se van complejizando y que nos permiten hoy día estar conversando, pensando en un otro, manejando información social mucho más compleja. Ajá. Por ejemplo, como, qué sé yo, la fijación de bebés, pequeños bebés, qué sé yo, que tienen preferencia por los ojos en un rostro, ¿cierto? O la forma de nuestro rostro, que es ojos arriba, boca abajo, ¿cierto? Versus, qué sé yo, que nuestro cuerpo se mueve de cierta manera, versus un robot, ¿cierto? Claro. Hay procesamientos que favorecen que nosotros, desde que somos muy pequeños, tengamos intención más y preferencias por seres humanos vivos, claro. o bien un ser vivo, no tiene que ser humano necesariamente, versus otro que no lo es. Entonces, estos precursores, uno de los que yo estudié es la atención conjunta. En inglés se la conoce como la joint attention, si es que se quiere ver algún paper o algo así. Es difícil encontrarlo en español. Y fue a partir de las investigaciones de Peter Mandy, que es un investigador que tiene grandes investigaciones en atención conjunta, fue que pudimos observar en nuestra investigación cómo se daba este precursor en personas autistas. Okay. La atención conjunta es esta capacidad de observar un objeto o algo que está ocurriendo en el mundo y alternar mi atención visual a ese objeto con un otro agente de comunicación. Ejemplo, si yo estoy mirando tu micrófono, ¿cierto? O mirando tu lápiz o tu agenda, ¿cierto? Puedo hacer el gesto de mirarla, ¿cierto? Y luego alterno la mirada entre el gesto y compartimos, ¿cierto? Claro. Si, por ejemplo, yo te digo algo como, oye, qué bonito eso que tienes ahí. No es necesario que yo te diga sí, sino que puedo... y tú con la mirada. Exacto, y compartimos, ¿cierto? Hay respuesta a la atención conjunta, es decir, si tú me dices, mira para allá, y yo miro, que yo estoy respondiendo a lo que tú haces, o el inicio, que es el contacto espontáneo. No es tan frecuente como uno podría pensar focalizarse en el autismo, en respuesta de atención conjunta, sino que es quizás más importante y es más, se ha visto que está mayormente interferida el inicio de la atención conjunta, es decir, lo espontáneo, el contacto espontáneo en esa búsqueda de compartir con el otro por el simple hecho de compartir, no necesariamente tiene que ver con algo que yo desee, claro. en términos de quiero esto, algo funcional.
Y observamos eso con electroencefalograma, es decir, este aparato como estas esponjitas o que va midiendo la actividad eléctrica de nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se comunica con estas pequeñas células que son las neuronas y que se comunican a través de electricidad, químicos también, pero es una comunicación, exacto, neuroquímica, ¿cierto? Entonces, lo que hace el electroencefalograma es que es una técnica no invasiva, es decir, no hay nada que estemos metiendo dentro del cerebro, se coloca una gorrita y lo hicimos en niños también de 3 y 5 años. Ah, wow. Autistas, niños y niñas autistas y no autistas. Okay. Y los hacíamos observar en el computador, ciertas imágenes, y había un otro que con el que compartir, que era su mamá, su papá, su cuidador principal, y estaba yo también dentro. Y veíamos qué ocurría en el cerebro y en la activación cerebral, ¿cierto? Cuando ellos compartían o no. Y efectivamente, previo hacia el niño mirando algo que le había gustado, ¿cierto? Sí, previo al inicio de atención conjunta, es decir, antes de que el niño diera vuelta a su cara o quisiera compartir con alguien, había una mayor, se modulaban, ¿cierto? Ciertas activaciones o ciertos potenciales, ¿cierto? Cierta frecuencia en el cerebro del niño, ¿cierto? Que marcaba que finalmente el niño iba a hacer atención conjunta o no. Eso era diferente en niños no autistas que en niños autistas. En niños y en niñas autistas, esa modulación, ¿cierto? Tanto en un componente cerebral que es una negatividad, que se da una onda, ¿cierto? Negativa que se da en los electrodos centrales, que es aquí, en la mitad de nuestro cerebro, ¿cierto? Era mayor, modulaba y era más negativa, por decirlo así, en niños no autistas, previo al inicio de atención conjunta, que en niños autistas. Okay. Y pensando en la mentalización y en teoría de la mente, nosotros hicimos la teoría clásica, hicimos el experimento clásico de la falsa creencia. Sí, el localizador, como le dicen, donde leen hasta en mis experimentos uso este localizador, leen, son historias que lo leen y uno le pregunta si, falso o verdad. Exacto. Ese es el task, por decir. Exacto. Si acaso, ¿qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Claro. El otro. Y vimos que, interesantemente, en aquellos niños, ¿cierto? Y niñas, en donde esta tarea de la falsa creencia la resolvían correctamente, efectivamente, pensando en análisis de tiempo-frecuencia, significa oscilación, significa como imagina como una onda como de la marea, ¿cierto? Claro. En cierta frecuencia, es decir, en cierta cantidad de ciclos por segundo, que específicamente era la frecuencia beta, ¿cierto? Se daba con mayor intensidad en atención conjunta, ¿cierto? En el regresor, pero en aquellos niños, independientes si fueran o no autistas, ¿cierto? Era mayor en aquellos niños que la resolvían correctamente. Entonces pudimos relacionar teoría de la mente, ¿cierto?, con atención conjunta. Atención conjunta parte antes, o sea, puede iniciar antes, y cómo de alguna forma se relacionan. El análisis de fuente de ese electroencefalograma, es decir, el análisis inverso. Ok, esto es lo que pasaba. Ahora, ¿dónde está la posible ubicación o zona cerebral que está relacionada? Efectivamente vimos que la unión temporoparietal era la que estaba, una de las áreas que eran detectadas como las que estaban modulando esta frecuencia. Entonces, ¡qué increíble! Interesante. Wow. O sea, y bueno, y lo que a mí me parece sumamente interesante es que combinaron lo que encontraron con el EEG, ¿verdad? Con lo que encontraron con neuroimagen. Exacto. Para dar una respuesta y elucidar más sobre esta región que está, es muy bien conocido, pero no se sabe todo de cómo funciona. Y nosotros en la neurociencia siempre, hasta hoy día, una de mis jefas, Nancy Canwisher, es una grande... sí, es increíble, es una diosa de fMRI. Sí. Pero la reina de fMRI, por decir. Pero lo que sí que hasta hoy día se está estudiando, por ejemplo, el área fusiforme
Sí, áreas fusiformes Sí. de rostro. Sí, correcto. Así se dice en español. Sí. Y uno, o sea, no es encontramos un lugar en el cerebro y ya sabemos todo. Es no sabemos cómo se conecta al resto del cerebro. No sabemos en qué punto se activa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos algo, tenemos un sistema de visión que empieza por, o sea, en el lóbulo occipital. O sea, no es solamente la anatomía del ojo, es llegar esa imagen atrás, que pase por las capas de V1, V2, V3 y ahí cómo es que se forma la imagen, o sea, nuestra conciencia de la realidad, por decir. Exacto. Que no entendemos. Entonces, sabiendo que RTPJ, en este lugar que tiene que ver con pensar en los que piensan los otros, o sea, mentalizar, no está muy bien entendido tampoco. Exacto. Es como sabemos que más o menos tiene que ver, pero justamente hace falta estas clases de investigaciones y con poblaciones distintas. Y yo creo que ahí es muy valioso poder hacerlo. En población latinoamericana, tú debes saber muy bien que muchas de las investigaciones son con población anglosajona o europea. Weird, como se dice. Exacto, Sí, exacto. que voy a poner qué significa eso, pero es básicamente personas blancas de estado económico medio o alto, americanos o que hablen inglés, y hay otras cosas, que sean cis también. Exacto. Sí. Exacto. Entonces, es muy importante poder hacerlo y bueno, y las dificultades que tenemos tanto desde en Latinoamérica con poder tener recursos económicos para poder realizar investigación, pero además con algunos temores también asociados, que no sé si es solo en Latinoamérica, pero por ejemplo, es difícil poder acceder a resonancias magnéticas con niños pequeños, porque es muy complejo. Entonces, también en eso el electroencefalograma es una alternativa y nada, cruzar dedos para que pronto podamos comenzar a hacer resonancias con niños pequeños también, que es sumamente importante. Sí, claro, tanto en niños y niñas como en adultos, o sea, poder hacer estas investigaciones a toda edad, digamos. Claro. Volviendo otra vez al autismo, algo que me pregunto y no sé, y disculpen si es una pregunta ignorante, porque lo es. No, dejémosla en que son preguntas de no saber simplemente, pero no hay preguntas ignorantes. Gracias, para nada. Si el autismo es un trastorno o si es una enfermedad. Y a veces como se me hace un poco complicado entender el DSM-5, y creo que hay como muchos schools of thought, líneas de pensamiento sí, sobre esto, porque en el DSM-5, que es un libro que utilizamos, o sea, en psicología, en todo, para definir qué es un trastorno o qué es una enfermedad. Sí. Por ejemplo, uno o sí tiene cáncer o no tiene cáncer, o es cáncer benigno o maligno, ¿verdad? Y hay como, no hay mucho gris, ¿verdad? Cierto, sí. Pero el autismo, por ejemplo, sabemos que hay diferencias en cómo funciona el cerebro, cómo perciben la realidad, pero no sé si decir que es una enfermedad está bien. Entiendo. Sí. Y de hecho, no es para nada una pregunta ignorante, es una pregunta importantísima, es una pregunta muy compleja de definir. Lamento enormemente quizás no poder dar la respuesta, porque tampoco no es que yo tenga la verdad y decir, no, esto es así. Pero sí quizás es importante, tal como tú dices, levantar que existen como distintas líneas de pensamiento, ¿cierto? Tal como tú súper bien decías, efectivamente el DSM-5, este como manual que nos permite poder clasificar simplemente. Claro, sí. ¿Cierto? Lo que es un trastorno o no. Ha tenido muchas versiones, como bien tú sabes, ¿cierto? Y es que se va cambiando también con la cultura. Y hace muy poco, o no sé si ya no es tan poco, pero en 2013, ¿cierto? Sí, aparece esta nueva versión donde antiguamente existía también el síndrome de Asperger, que lo tienes que haber escuchado mucho. Sí. Y era distinto que el autismo, ¿cierto? Hay personas que todavía lo ocupan y ya está, pero de alguna manera todo pasa a entrar dentro de este diagnóstico que es trastorno del espectro autista. Espectro es interesante porque habla de una variedad, ¿cierto? Como hablábamos hace un momento atrás, se pensaba antiguamente que
autismo era esta persona que no tenía ninguna conexión con el mundo y no tenía lenguaje, y hoy en día no es así. Claro. Se sabe perfectamente que hay, tal como se señala, un espectro, matices, y todos son diferentes, ¿cierto? Entonces, en esa línea ocurre que efectivamente en el manual, ¿cierto?, está como un trastorno del espectro autista, que significa que sería algo que, por entenderlo de alguna manera, algo interfiere, algo está causando cierto sufrimiento, o algo está, no está dentro de lo esperable, digamos, dentro de lo típico, por decirlo así. Pero yo creo que la antipsiquiatría, grandes movimientos de la antipsiquiatría ya han mostrado que, y yo creo que ese es el espíritu, que los diagnósticos son simplemente para comunicarnos entre profesionales de la salud, o para simplemente poder aunar criterios. Pero en ningún caso deben ser utilizados como definición del otro. O sea, no es solo eso la persona. Si, por ejemplo, tú tienes, qué sé yo, una hipotiroidismo, si tienes colesterol alto, si tienes epilepsia, eso no te define. De alguna manera, Claro. Utilizar los diagnósticos, tal como defendía la antipsiquiatría, que no se usara, que este espíritu de usarlo de forma violenta, o para desacreditar al otro, o para no validarlo, es, yo creo que también tan importante para la comunidad, probablemente hacer estos ajustes respecto de cómo se habla acerca de ciertas cosas. El autismo, se sabe que no es que haya una cura, no hay una, porque se sabe, hay otra línea que pensando, quizás no voy a decir lo que yo pienso, porque no creo que lo que yo piense sea relevante, digamos, sino que... Pero por supuesto que es, no, es más importante como quizás levantar que hay otros que no piensan así, no piensan que el autismo sea un trastorno, sino que consideran que es una condición. Eso quiere decir que no es una enfermedad, sino que es una forma de entender el mundo, que es distinta, y que finalmente no es algo que sea un trastorno. ¿Y puede dar otros ejemplos de condiciones? O sea, ¿qué entraría en enfermedad, condiciones y trastornos? ¡Ay, qué difícil! Sí, porque es muy difícil, porque de alguna forma el trastorno y enfermedad es como algo que quizás son sinónimos, ¿cierto? Y uno diría, ¡ay, Dios mío, cómo lo hacemos!, ¿cierto? Como que es una condición, que es una enfermedad. Es que pienso que de alguna forma, ¡oh, qué atroz! Porque no sé si... Es que tenemos, creo que no es para que nosotros lo resolvamos, sí, no, claro. pero es algo que deberíamos discutir, porque creo que ya en el grupo de psicología clínica es algo que está muy discutido, porque necesitamos, por un lado, tener sistemas de clasificaciones, como usted dijo, para no solamente ayudar, pero también hablar entre profesionales y saber y entender y de una manera validar a esa persona. Exacto, ¿Verdad? No, exacto. y como usted dijo, no usar ese término como para desvalidar, no validar. no validar a esa persona, sino como sí, yo te veo y sé lo que estás pasando y te entiendo de esa manera, ¿verdad? Es como diferente ese tono. Sí. Pero por otro lado es como, ni nosotros mismos entendemos muy bien, porque yo cuando escucho enfermedad, digo, las enfermedades como surgen, o una persona me puede dar una enfermedad. Y puede contagiar. Sí. Y uno no puede contagiar autismo ni depresión. Bueno, depresión es más complicado, porque si una mamá está deprimida, hay estudios, justamente estaba hablando con la doctora Marcela Peña ayer, hay estudios que la mamá, estando deprimida, no es que contagia como una tos, pero contagia esa manera de ser al bebé. Sí. ¿Por qué? Porque no le mira mucho, o Exacto. le mira pero no realmente, o no se sonríe. Entonces Exacto. el bebé piensa que así, porque los bebés absorben todo, Sí, ¿verdad? sí, Piensa sí. que así es la manera de comportarse. Entonces, de alguna manera, uno puede decir que sí se contagia, pero no es la misma manera que una gripe, o SIDA o algo así. Exacto. Creo que tocaste 2 o 3 puntos que son fundamentales. No voy a dejar de responder tu pregunta, no te preocupes, no voy a hacer la de no responder, pero
Pero creo que ahí tocaste algo fundamental. Más que entiendo cuando dices que se contagia de alguna forma. Es que es importantísimo comprender. Hay autores que lo dicen muy bien, que el cerebro infantil, el cerebro de los niños, de las niñas, y eso quizás poder transmitirlo con toda la energía que se pueda, no es un cerebro adulto en miniatura, ¿cierto? Es un cerebro que está en desarrollo, Sí. como decía Carmen Love Smith, que gran investigadora que ya no está con nosotros, pero decía que era como es algo que está constantemente en desarrollo, y entonces por lo mismo es como una esponja, ¿cierto? Que va recibiendo todo lo que ocurre al alrededor. Entonces, por supuesto, todo lo que pasa en la vinculación con los cuidadores principales, ¿cierto? Es fundamental en cómo se va finalmente a seguir desarrollando y madurando este cerebro, ¿cierto? Ahora, yo creo que puede haber un buen ejemplo, quizás, no sé si condición, pero por ejemplo lo que ocurre respecto de la homosexualidad, ¿cierto? En las versiones anteriores, antiguas, del DSM-5, de este mismo libro, ¿cierto? La homosexualidad había un trastorno, era un trastorno, ¿cierto? Sí. En el que sí. Porque era diferente a lo de la curva del bell curve, ¿cómo se dice? De la curva como de desarrollo normal, ¿cierto? Sí, estaba como en los outliers, en los extremos, y eso antes, pero no era que estaba en los extremos, sino que no estaba bien aceptado. Exacto. Entonces se veía como algo extremo, pero hay una población muy grande de homosexuales. Por supuesto. Claro. Y entonces es así, o sea, de hecho, en un momento, en este manual, en este gran libro que tú bien decías, la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, tú estabas enferma. Si tu orientación sexual no era heterosexual, es decir, no te gustaban las personas de tu mismo sexo biológico. Claro. Entonces, la población homosexual, por supuesto, bueno, ni hablar de lo que ha sufrido y que han padecido y padecieron también hace años atrás, que no sé si es tan distinto hoy en día en muchos sectores de nuestra cultura, pero fueron capaces de levantar y decir, ¿sabes qué? No. O sea, no, esto no es una enfermedad, es una orientación distinta, ¿cierto? Claro. Y luchan fuertemente para que eso deje de existir de esa manera, y así es. Hoy en día la homosexualidad no es una enfermedad, y lo que existe hoy más bien es una disforia o sea, lo que está en el manual todavía es la disforia de género, o sea, si es que hay algo que, o lo que está, lo que sí es importante es que si a la persona algo le está produciendo cierta displacer o cierta incomodidad, por supuesto, eso tiene que ver con otra sintomatología. Y entonces, eso, la homosexualidad, hoy en día todos sabemos, ¿cierto? Que la homosexualidad no es una enfermedad. Entonces, no sé si llamarla una condición, pero te fijas que quizás son ejemplos en nuestra cultura que de alguna manera van marcando que, claro, yo entiendo que es extraño porque cambia la percepción de ese comportamiento. Y eso es lo que yo estuve leyendo un paper que le voy a también dejar en la descripción, porque creo que en una de esas senté en un lecture en Harvard de psicología clínica, porque me estoy mudando más hacia eso. Usted vino en la psicología clínica a la neurociencia y yo me estoy yendo en la neurociencia a la psicología clínica. Pero igual con el mismo... Lo vamos a encontrar en el mismo punto. con el propósito de entender cómo lo que yo sé de la neurociencia y cómo funciona biológicamente el cerebro, cómo eso llega a los comportamientos distintos, y tratar de entender eso a nivel biológico como también a nivel de comportamiento. Lo que sí que en este paper que voy a dejar dice como ¿qué es un trastorno realmente? ¿Cómo definimos? Porque si una persona, por ejemplo, un narcisista, por decir, ellos están bien adentro, ¿verdad? Ellos creen que son dioses, tienen complejo de Dios, tienen baja empatía, así que cuando otro no está bien, no es que necesariamente les frustra a ellos. Sí. De hecho, les va muy bien en las carreras, como vemos con los políticos y los CEOs de empresas grandes. Sí, se les va muy bien. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿será que eso es una condición o un trastorno? Porque
ellos están bien, ¿verdad? Pero como los que están alrededor de ellos no están nada bien con ellos. No. Y hay también por otro lado, es como la ansiedad. Si una persona es muy ansiosa, sufre solo, ¿verdad? Pero no le afecta capaz a otras personas que están alrededor. Entonces, eso es diferente al narcisismo, ¿verdad? Pero los dos son como cosas que están en el DSM-5. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y eso me fascina porque es como, ok, entonces, ¿qué es? ¿Es algo que perturba a uno o perturba al otro? Y también hay como cosas de sociedad. Sí. Por ejemplo, como la homosexualidad era, sí, eso es una condición, un trastorno, porque por la sociedad, por la religión, por cosas construidas, no estaba bien. Exacto. Pero eso no significa que algo esté biológicamente mal adaptado o algo. Sí. Y tal como hablábamos en lo de la cultura, ¿cierto? También define aquello que de alguna forma no está dentro de lo, comillas, permitido. O sea, quizás, no sé cómo decirlo, porque de alguna forma no es que sea algo, no es que haya que colocarlo como algo bueno o algo malo también, como esto moral o valórico, ¿cierto? Sino que es tan y quizás aquello que, y de hecho pensemos en Occidente, Oriente, ¿cierto? O sea, no estoy pensando ni en Japón necesariamente, ni en China, sino que estoy pensando, por ejemplo, en culturas donde lo que quizás nosotras como mujeres podemos hacer o es una aberración quizás para ellos, ¿cierto? O quizás, no sé, que aquí nos saludemos de beso, quizás en otros lugares hay una locura. Entonces, exacto. Sí. Yo creo que así como nosotros estamos traspasados por esos sesgos, también esas definiciones están traspasadas por nuestra historia, por nuestra cultura, por las creencias, y que de alguna manera van cambiando y se van flexibilizando o incorporando, deberían incorporar ciertos cambios sociales también. ¿Cierto? Sí, yo pienso que el DSM-5 no debería de ser algo que como sociedad tenemos que encajar el libro. El libro debería de cambiar a menudo que la sociedad va cambiando, porque al final del día es para ayudarnos. Exacto. Y sentirnos mejor. Eso es como el propósito y lo que creo que todos deberíamos de querer en la vida, es que uno esté bien y que los demás también. Sí. Y entonces si este libro está causando más división, por decir, que unión entre las personas, hay que cambiarlo y que refleje pensamientos mejores. Quizá, yo creo que el foco es que aquella lucha o aquel principio antipsiquiátrico en donde surge como esta perspectiva en donde, y grandes autores, donde yo creo que los libros, los manuales están tan correctos, digamos. O sea, no lo que definen, sino que existen, y está bien que existan. Claro. Yo creo que el punto es el uso que se le da. Ajá. Esa crítica o esa voz que tenían los antipsiquiatras creo que es válida hoy en día también. No tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico, de hecho, tiene, creo yo, una utilidad muy grande. Uno de los grandes complicaciones, yo creo que grandes de los sufrimientos que tienen las familias, que, de nuevo, yo no estoy hablando por favor, no quiero que se entienda que estoy hablando por distintas comunidades, no, sino que es algo que observo. Exacto, es dentro de la práctica clínica. Yo no es que sea vocera de nada, y mi idea es poder transmitir de alguna forma el camino y lo que se ha seguido de investigación, pero en ningún caso dar una opinión respecto de algo que deba ser así, sino que lo que quiero transmitir es que lo que me ha tocado ver en la práctica clínica es como que peregrinan las familias, padecen de alguna forma una dificultad de poder comprender lo que les ocurre y que alguien les pueda dar respuesta a entender qué ocurre con alguno de los miembros de su familia. El diagnóstico, cuando llega, muchas veces es aliviador, como que de alguna manera es como, ahora entiendo, ahora ya sé que no estoy loco o que no estoy pensando mil cosas, que puede pasar con el autismo, como puede pasar con la depresión, como puede pasar con, qué sé yo, con mil cosas. Porque, no sé, imagínense cuántas veces hay como alergias y como que uno dice, ¿qué es esto? Y te dicen, de repente es el tomate. Ay, qué bueno, ya lo como más. Porque uno ya sabe cómo lidiar con lo que sea. Exacto. Sí sabe, sí. Ayuda, sí, claro. es y quizás volviendo al inicio de nuestra conversación, aquello que me hizo estudiar psicología en primer lugar,
siempre fue el querer comprender los mecanismos. A mí me apasiona el ser humano, como la mente, la historia del otro, la biografía. ¿Cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo surgió? ¿Quién es? Imagínate, tú hubieras nacido en Europa o yo hubiera nacido en África, no sé. ¿Quiénes seríamos? Es muy extraño todo. Entonces, poder comprenderlo, quizás en un primer momento tenía más intención de la filosofía, como que todo eso como apasiona el ser humano, ¿cómo? Comprenderlo. Pero además la psicología tiene este matiz que también la tienen las ciencias médicas, que es poder disminuir el sufrimiento del otro en algún punto, ayudar a poder ser agentes en lo que eso disminuya el sufrimiento. No sé si uno podría ser anestesista, sería increíble, así como poder ayudar en algo, contribuir en algo. Entonces, ver que no recibir el diagnóstico, es decir, que nadie entienda lo que ocurre con uno, con tu hijo, con tu hija, es dolor. Sí. No entienden. Que la propia persona no entienda lo que ocurra, es dolor. Entonces, el diagnóstico debe surgir desde ese respeto por el otro, desde ese amor por el otro, desde esa validación del otro, es decirle al otro, lo que tú estás sintiendo es válido. No es correcto o incorrecto, es válido. Entonces, si el diagnóstico va con esa función de ayudarte y de que, porque además que te lo entrego y puedo entregar herramientas que te ayuden, no, yo no soy nadie para entregar, me refiero, existen herramientas que podemos usar, ¿cierto? Disminuye eso y logra haber un procesamiento en el que juntos con la persona con la que estás trabajando existe una forma de comprender las cosas distinto. Claro. Y eso, si permite integrar quién es y saber quién es y poder vivir mejor, es esa la función del diagnóstico. Entonces, los manuales no deben desaparecer de diagnóstico. No, pero deberían de ayudarnos. El tema es que quien lo conoce debe usarlo de la manera para la que fue creada. Y el uso para segregar, discriminar, dañar, herir, castigar, encerrar, no validar, eso es el problema de quien usa el diagnóstico. Lo mismo que con la tecnología. La tecnología no es enemiga ni amiga. Depende de para qué se use. Como el poder. Exacto. Y la plata. Sí, claro. Y tú y yo sabemos que la psicología, que tiene ese origen, también fue muy mal utilizada. Sí. Y hay grandes psicólogos, grandes médicos, que quizás fueron grandes agentes de dolor en la historia de la humanidad. Sí. Y que deberían avergonzarse de tener esas profesiones. Y eso no es problema de la profesión, es problema de ese ser humano que está ejerciéndola con intenciones que son no para las que fueron creadas. Ay, muy bien dicho, doctora, muy bien dicho. Entonces, creo que hay muchas lecciones ahí dentro de lo que acaba de hablar. Hay que usar los diagnósticos, pero para ayudar al otro. Y por lo mismo, creo que es muy bueno que hoy en día socialmente sean confidenciales, sean respetados así y la persona tenga derechos. Cuando uno es paciente, uno tiene derecho. Cuando tú vas a una clínica, yo voy a una clínica, a un hospital, a un servicio de salud, tenemos derechos que tienen que ver con quiero que se respete, que yo no quiero que se sepa un diagnóstico, que yo no quiero que se sepa que vine, yo no... Claro, confidencialidad. Exacto, tanto para decir quiero no estar internada o no, yo quiero recibir este tratamiento o no. Claro. Está este tratamiento, está este antibiótico. Autonomía, claro. Exacto, claro. Libertad para decir, no, yo no quiero. Ok, usted firma este documento que dice que se quiere ir de la clínica, del hospital, no quiere recibir este antibiótico, perfecto, yo no lo quiero recibir. No sé si se entiende. Sí, pero también hay como situaciones en donde uno no está en la capacidad mental para tomar esas decisiones, que deberíamos también afirmar y decir, por lo general sí, todos deberían de tener ese, pero por ejemplo hay como autismos muy severos, creo yo, donde ya no tienen ese conocimiento por sí mismos o el poder de tomar decisiones, que es muy triste, pero también se tiene que hablar. Sí, coincido completamente contigo. Y levantas un punto muy, muy importante que tiene que ver con la vulnerabilidad en la que está el otro, ¿cierto? Cuando no contamos con la información suficiente, o que tiene que ver con, claro, podemos o no decir que queremos esto o no lo queremos, ¿cierto? Y ahí
tocaste un punto central, porque los niños son sujetos de derecho también. Entonces, pero también la responsabilidad del adulto en ese cuidado. Claro. Y cuando no son niños y no están en las condiciones de poder ellos tomar decisiones que los benefician, por supuesto, coincido contigo Claro. en que somos somos otros los llamados a poder tomar decisión que de nuevo lo beneficie. Sí, ¿Cierto? exactamente. Sí, Exactamente. sí. Y bueno, y volviendo, sé que nos fuimos otra vez, pero navegamos por todas aguas. sí, quiero saber qué está haciendo ahora, cuáles son sus líneas de investigación ahora. Sí, actualmente acá estamos llevando esta investigación, como te explicaba, del diagnóstico, o levantar e identificar diferencias de sintomatología en niñas y niños autistas y adolescentes, mujeres y hombres autistas, sí. Esa primera investigación que se está desarrollando ahora, la idea es que la vamos a escalar gracias a un proyecto que nos adjudicamos hace este año, ¿cierto? Un fondo de iniciación en donde vamos a poder llevar y focalizarnos en niños y niñas entre 8 y 11 años para poder levantar esta información sintomatológica y además poder hacer electroencefalograma, ¿cierto? Para poder identificar el funcionamiento cerebral y identificar y levantar, no comparando con un grupo control, es decir, con un grupo no autista, sino que vamos a ver, si acaso, qué diferencias hay en el procesamiento cerebral entre niñas y niños diagnosticados con autismo. Claro, como ya sabemos y lo he tocado en otras entrevistas, hay sí diferencias entre el cerebro macho y cerebro hembra, ¿verdad? Y eso es muy importante porque los tratamientos o la forma de que el ángulo, por decir, de tratamiento capaz sea diferente también. Sí, estamos en eso actualmente. Esa investigación la dirijo yo, pero también venimos levantando información y colaboro con otras investigaciones donde también estamos viendo las consecuencias de COVID, ¿cierto? En procesamientos también y funciones cognitivas. ¿En autistas? No, en personas no autistas, okay. Sí, viendo todas las secuelas que pudo haber dejado el relevante, COVID, sí, que fue muy duro para todos. También estamos llevando estudios en toma de decisiones, ¿cierto? Que es un área muy potente que se lleva acá en el centro, principalmente dirigidos por Pablo Villeque. Que justamente le voy a entrevistar también. El doctor Pablo Villeque, ¿cierto? Que lleva toda la línea de toma de decisiones. Estamos actualmente también viendo todo lo que es estimulación transcraneal, en envejecimiento, ¿cierto? Y también en población que tiene un deterioro cognitivo leve. Y también hay otras líneas de investigación muy potentes en todo lo que significa TMS, ¿cierto? Que es estimulación transcraneal. Sí. Eso es lo lindo de neurociencia, es que uno puede llevar su conocimiento por diferentes ramas dentro de la neurociencia y uno siente que está ayudando. O sea, yo siento que mis investigaciones de alguna manera impactan el conocimiento de seres humanos y de alguna manera, capaz no sea directo, ¿verdad? Que no es que yo le estoy tratando a una persona como un médico, pero yo sí puedo informar con las teorías o mis datos o los resultados esa práctica médica. Y de alguna manera es más lejana la relación, pero igual existe. Y es muy como de puedo decir. Sí. Y bueno, y para cerrar la entrevista, quiero saber si tiene algún consejo para darle a los jóvenes hispanos, latinoamericanos que estén viendo el podcast y se interesen en la psicología o la neurociencia. ¡Ay, qué difícil! De alguna forma dice en qué posición estoy de dar un consejo, aparte que es algo que como uno psicóloga no suele hacer, como de aconsejar. También, sí. ¿Verdad? Es como que uno, nada, porque importa no lo que uno piense, o viene mucho desde la propia historia, importa poder respetar la historia del otro, entonces lo que el otro desea saber. Que trabajen por sus sueños, porque se pueden conseguir. Que es difícil, que cuando uno cree que las cosas no están o no van a funcionar, o que no tomaron el camino, la dirección que uno quería, que sigan adelante, que persigan sus sueños, porque aquello que se piensa que está lejos a veces está
más cerca de lo que uno cree. Sí. Sí, que luchen por sus sueños, que sigan De hecho, adelante. eso fue el consejo que me dio usted a mí, mientras que estaba haciendo el setup de la cámara y le estaba comentando que estoy muy apasionada por la comunicación, la divulgación de ciencia y que a veces, no sé, algunas personas nos aconsejan que no sigamos los sueños y eso Sí. no está bien. No, Entonces, sí. no, yo sé que tienen costos los sueños. Claro. Tienen costos que uno paga. También los tienen no seguirlos. Yo creo que paciencia, diría, que es lo más difícil cuando uno es bien joven, lo quiere todo rápido Sí. y todo se ve tan lejos, pero no, seguir adelante y que eso no sea a partir del costo de otros, pero que de alguna forma todos los seres humanos donde están han pagado ciertos costos, Ujú. unos diferentes a otros, pero que por eso es importante. La comprensión, Sí, claro. la empatía. Sí, la cierto. validación por el otro. Claro. Y nada, que es difícil comprender quizás esas historias que vienen detrás. Pero sí hay que perseguir los sueños, Sí. hay que perseguirlos. Y nada, paciencia, porque a veces uno avanza 3 escalones y retrocede 5. Pero nada, hay que Ahora seguir. ya sabe cómo son esos escalones, así que capaz más fácil en el segundo intento. Bueno, muchas gracias, doctora Soto y Casa, por compartir conmigo sus experiencias académicas, tal cual su conocimiento sobre el autismo. Creo que la conversación va a ser muy útil para los que quieran saber más y divulgar más conocimiento sobre este tema, especialmente en nuestros países latinoamericanos donde capaz no haya muchas conversaciones aún sobre esto. Sí, Jessica, agradecerte a ti y destacar tu esfuerzo y tu labor. Creo que sabemos los que estamos en ciencia que la ciencia se hace en inglés. Yo no soy bilingüe de nacimiento, aprendí inglés mucho más tarde y son barreras que uno tiene que sortear. Yo quería agradecerte porque esta experiencia de poder transmitir lo que uno hace en español para hispanoamericanos, que es muy difícil acceder al inglés, te lo quería agradecer porque además que es muy valioso, es súper importante para nosotros y Latinoamérica levantar que hay gente muy capaz. Aquí en Latinoamérica hay gente muy inteligente y con mucha capacidad para hacer ciencia al mismo nivel que países con mucho dinero. Exacto. Y agradecerte a ti por tu viaje, por tu esfuerzo, tu dedicación, tu Gracias. Me estoy disposición poniendo roja. y tu energía. Gracias. Porque de verdad que ha sido muy agradable para mí y para mí ha sido un honor poder hablar de esta experiencia. No había tenido la ocasión antes, así que agradecerte a ti la oportunidad y la confianza y nada, felicitarte porque realmente es muy valioso los espacios como estos para ti. Gracias. Así que, Gracias muy por ese amable. impulso. Voy a seguir adelante con este proyecto. Muchas gracias. Y A usted. espero que esto pueda haber servido para alguien. Así que Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. muchas gracias a ti, Jessica. A usted. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.